Bienvenidas y bienvenidos a toda la audiencia aquí en el salón y a los que nos están siguiendo por Instagram. Esta es la primera conversación de este programa Encuentros de este año en Arbo, titulado Cuando todo esto arda, imaginando estructuras, ritmos y formas comunes para resistir el colapso. ¿Se escucha bien por allá? Sí, súper. Yo soy Juan Canela, soy curador jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá y voy a estar moderando estas conversaciones del programa de este año. Esta primera conversación se titula Piedras que abrigan y forma parte de este programa que, como les decía, se titula Cuando todo esto arda. Cuando todo esto arda es el título de un poema que me leyó mi amigo Luis Graham, curador dominicano, hace unos meses sentados en una terraza en la zona vieja de Santo Domingo. Y es un poema en el que Luis pone en valor los colmados, esos lugarcitos en las esquinas que venden cosas importantes y que ponen música y que la gente se reúne y que se está calentito. Y pensando, cuando me encargaron organizar este programa y sobre qué podíamos conversar y qué temas podíamos hablar, me acordé, no sé por qué me vino a la mente ese poema que me leyó Luis ese día, que quería que estuviera aquí y lo leyera, pero él llega esta noche, así que lo leerá mañana, para que vuelvan. Me acordé de ese poema y me acordé de lo que me encantó poner en valor esos lugares donde uno está tranquilo, donde uno está a gusto, donde uno está caliente con gente, escuchando música, a veces bailando, a veces tomando algo. Y el poema de Luis pintaba un mundo que colapsa, un mundo que se viene abajo, donde lo único que queda en pie son esos lugares, ¿no? Entonces me hizo pensar en qué lugares queremos guardar o qué lugares deberíamos hacer resistir en estos momentos donde yo creo, pienso y siento que nos dirigimos a un colapso si no hacemos algo. Entonces lo que me propuse fue invitar a una serie de colegas, queridas, queridos y gente que admiro, y conversar sobre ciertos temas importantes, creo, dentro del contexto del arte ahora mismo, teniendo eso en cuenta, ¿no? Teniendo el momento que estamos viviendo y este tipo de preocupaciones. Entonces, este primer conversatorio, como les decía, se titula Piedras que abrigan, y la idea es conversar sobre qué formas, qué ritmos, qué estructuras deberían tener las instituciones, los proyectos, los lugares donde trabajamos, donde hacemos nuestro trabajo, donde trabajamos con los artistas, donde hacemos sitio, lugar, tiempo y espacio para que los artistas hagan su trabajo. Y bueno, esa es la idea. Va a ser más una conversación abierta. Vamos a ir trayendo preguntas, preocupaciones, vamos a ir conversando. Está totalmente abierto a que cualquiera en cualquier momento levante la mano y le demos un micrófono y participe en la conversación. No hay que esperar al final. Y esa es un poco la idea de hoy y de estos días. Entonces, hoy tengo conmigo a 4 maravillosas curadoras. Marina Reyes Franco es curadora de Puerto Rico, curadora independiente, ha sido hasta hace muy poquito curadora del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, entre otras cosas que luego ya nos iremos hablando. Marielsa Castro recientemente ha llegado a ser curadora del Museo de Arte Moderno de Medellín, mexicana, y bueno, anteriormente también con un recorrido extenso, que luego también podemos ir entrando en algunos de ellos. Ana Laguna, panameña, trabajando en Lisboa, en el Kunsthalle Lisabón, y Sofía Villena, de Costa Rica, curadora del Museo de Arte y Diseño de San José. Así que bueno, vamos a empezar a ver qué somos capaces de sacar de esto. Vamos a intentar, y me lo digo a mí mismo también, no convertir esto como en una serie de quejas y lamentos, sino ser positivos y buscar soluciones. ¿Quién quiere empezar? Sara Germán. ¿Quién quiere empezar?
Dale, Sofía. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes y con estas maravillosas curador. Yo tenía dos comentarios que pensé como disparadores para esta conversación, pensando en el título, Cuando todo esto arda, que señala o apunta hacia un colapso venidero. Yo pensaba que, bueno, en el caso del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, que es un museo noventero creado en 1994, en realidad es un museo que se crea post una época de colapso, ¿verdad? Que son los 80s en Centroamérica, colapso de los movimientos revolucionarios, el pensamiento de las grandes utopías y toda la represión y violencia para contener esos movimientos, ¿verdad? Entonces, en realidad es un museo post-colapso, y yo diría que no es que nos dirigimos a un colapso, sino que en la historia del museo han habido como estos ciclos constantes entre crisis, equilibrios frágiles y procesos de reparación, ¿verdad? Entonces realmente creo que es como un museo resiliente, y creo que mucho de las claves puede estar como en esa memoria histórica de lo que ha hecho el museo. Creo que también como un museo post-colapso surge en una época en donde se plantean preguntas de la reparación, ¿verdad? Cómo se podía reparar el tejido social, cómo se podían crear procesos de reparación simbólica, de no borrar la memoria de lo que había sucedido, y empieza a trabajar mucho con estos discursos y con artistas que están trabajando como en esas claves. Entonces esa era como poner en cuestión esta idea del colapso y del colapso venidero sin restarle a la gravedad de lo que estamos viviendo en este momento. Y el otro comentario iba por el lado de la coherencia, que, bueno, Juan nos preguntaba cómo podíamos imaginar instituciones coherentes, críticas, sostenibles, pero que yo no creo que tal vez la coherencia sea una pregunta de diseño de un modelo. No creo que haya un antes y un después de la coherencia, sino que la coherencia tiene que ver más con las prácticas cotidianas. Creo que en los museos aparecen retos diarios que nos ponen a prueba sobre esas posibles como prácticas de coherencia. Entonces, el cuestionamiento sobre la idea del colapso y luego la coherencia. Es para empezar. Bueno, gracias. Gracias, Juan, por la invitación. Gracias a todos por venir. Y sí, como Juan mencionó, yo estoy trabajando en Kunsthal Lissabon, en Lisboa, y entonces yo creo que primero necesito comenzar y decir que entiendo y reconozco que estando en otra región, obviamente tenemos un privilegio, ¿no? Otro privilegio que también, después de haber trabajado en Panamá, sabemos que las dificultades son diferentes y en algunos lugares tenemos más acceso para financiamiento y otras cosas, depende de dónde estamos. Entonces, trabajando desde Kunsthal, siempre reunidos, porque nos reunimos bastante, es muy horizontal, hablando de esta idea del colapso, y así es de donde viene Kunsthal. Kunsthal se crea en el 2009, justo después de la crisis del 2008, que le pegó a Portugal muy, muy duro, y entonces había toda una generación de curadores, generación de artistas, que no tenían dónde exponer, no tenían dónde trabajar, que si habían lugares donde había alguna oferta laboral, iban para personas que ya tenían mucha más experiencia o personas que ya estaban como en el círculo de contactos. Entonces así es como se crea Kunsthal por João Morao y Luis Silva, que crean este lugar como con la idea de ser críticos del contexto, con la idea de tener un lugar donde producir, con la idea de que los artistas y curadores tuvieran un lugar donde reunirse. Y entonces es a partir de allí que se crea un diagrama que tenemos donde como el objeto central es hospitalidad radical. Y entonces le decimos nuestra materia prima, ¿no? Con lo que trabajamos es generosidad, solidaridad, sociabilidad. Y entonces a partir de todos esos conceptos es que llegamos a lo que se diría como los resultados, ¿no? Las exposiciones, las publicaciones, la crítica también y la amistad, que es algo muy importante en Kunsthal. Todo lo que hacemos es para construir una relación con los artistas, con los curadores, y nuestro programa refleja esto. Tenemos 4 exposiciones por año individuales, a menos que sea año de aniversario, que entonces sí son colectivos. Pero la idea de que sean individuales es para poder tener el tiempo de sentarnos, decir, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres probar? ¿Qué quieres intentar? Porque es un lugar para experimentar, es un lugar totalmente libre. Y entonces esto me lleva al comentario, ¿no? A la pregunta para que podamos hablar.
La primera de los tiempos, también de los ritmos, porque muchas veces, por más que queremos tener un modelo más tranquilo, más humano, muchas veces cuando tenemos financiamiento del Estado o de también fundaciones o privado en general, hay métricas que nos exigen y entonces eso también nos lleva a trabajar dentro de este modelo que todos sabemos del el mundo del arte o la industria artística. Y mi segunda pregunta es, ¿cómo movemos de que las métricas se vuelvan más de los vínculos que creamos, las relaciones que hacemos, las relaciones con los artistas, la confianza en el equipo? ¿Cómo hacemos que esas sean las métricas que se midan más que cuántos visitantes tuvimos en una semana? Yo les diría que quizá podemos como ir respondiendo a estas cuestiones que vamos poniendo sobre la mesa y luego vamos poniendo otras. Sí, me parece muy bien. Bueno, hola a todas y a todas. Igual nada más para continuar con mi presentación. Desde hace 3 meses vivo en Medellín, asumiendo el cargo de curadora en jefa del Museo de Arte Moderno de Medellín, pero he trabajado en varios museos y como que creo que mis comentarios van a estar acá enfocados en mi experiencia institucional, más allá de mi trabajo actual en el Museo de Arte Moderno. Estuve en el Museo Jumex en Ciudad de México 4 años y anterior a eso trabajé en los museos del Banco de la República aquí en Bogotá. Y bueno, por un lado quería como secundar tu primera premisa, entendiendo que cuáles son estos espacios que sobrevivirán al colapso. Y yo siempre soy una fiel admiradora de los museos, porque creo en los museos como espacios de transformación, como espacios de encuentro, como creo en la potencia de las instituciones, como me gustó mucho que usaras la palabra también de reparación. El Museo de Arte Moderno, también un poco para contextualizar, fue fundado por artistas, lo cual también eso me parece muy especial, ¿no? Con una donación de artistas antioqueños de Medellín que donan obra para empezar con el museo hace casi 50 años. Creo mucho en la capacidad del arte como transformación. También pensaba en otro tema que me gustaría retomar más adelante, pero el tema de la coherencia relacionada también al cuidado. O sea, creo que vivimos también en estos ritmos y en este capitalismo voraz, que también las instituciones culturales, por responder tanto a un número de públicos, por responder a las economías, hacen que las personas que trabajamos en las instituciones estemos siempre exhaustas. No sé, acá las personas que trabajan en arte en general, ¿no? Como este ritmo de poder mantener las mejores exposiciones, la creatividad, la innovación, el cambio, responder a las becas a las que aplicamos, a los recursos, al público, y eso es con lo que me gustaría hilar sus comentarios, y para eso también quiero leer una cita de Fred Moten y Stefano Harney que me identifico, que dice así: trabajar hoy es que te pidan cada vez más, que hagas sin pensar, que sientas sin emoción, mover sin fricción, adaptarse sin cuestionar, traducir sin pausa, desear sin propósito, conectar sin interrupción. Y esta cita, o sea, aplica, ¿no?, para nosotras también, pero también el ritmo acelerado que tiene el mundo en este momento, y mi reflexión hilando como la coherencia, el cuidado. Creo que lo que me gustaría proponer es pausar, ¿no?, como bajar el ritmo. Entiendo, y esto es algo que estoy tratando de promover ahora llegando al Museo de Arte Moderno de Medellín, y es tratar de bajar el número de ciclos expositivos. Por poner un ejemplo muy práctico que todos podemos entender acá, ¿no? Si había antes 4 ciclos, bueno, ahora bajarlos a la mitad. Entiendo que eso va a tener ciertas repercusiones, pero creo que hay un cuidado con los empleados, ¿no? Llegué yo a un museo con un equipo exhausto, ¿no? Y también yo estoy exhausta, ¿no? Entonces, como que lo que me gustaría abonar como a la coherencia, al cuidado, para mí sería como la pausa, ¿no? Como bajar. Hola. Bueno, estoy un poco afectada, pero puedo hablar, ¿no? Bueno, yo
yo creo que quizás esto es algo que también generacionalmente nos podemos identificar, y es que pues hemos ido de crisis en crisis. Y por lo menos o sea, bueno, yo me voy de Puerto Rico a estudiar a Argentina justo como momentos antes de la crisis, como de la crisis económica mundial, que ya en Puerto Rico se venía manifestando desde el 2006, una recesión. Entonces, cuando regreso a vivir a Puerto Rico en el 2014, es como que hay un montón de estructuras que no están reforzadas, y eso llevó a instituciones bastante débiles también, ¿no? Y entonces esta idea de colapso, o sea, irónicamente, entre peor ha estado el país económicamente, socialmente, más se han podido llegar recursos económicos para el sector cultural. Entonces es una situación, o sea, ha sido una situación bien extraña en que a partir de como el 2018, o sea, a partir de como de unos eventos climáticos, ¿verdad? Como que unos huracanes bien terribles, empezó a entrar un influx de dinero mayormente de fundaciones estadounidenses a Puerto Rico, porque Puerto Rico pues tiene una condición colonial. Entonces ahí me veo de venir de ser curadora independiente, me veo como que de repente empleada en una institución que a su vez surge también de otros momentos, o sea, tiene una historia similar, como comparte historias similares, fundada por artistas, que en su momento no tenía colección, no tenía ni espacio. Cuando inicia es como una idea, es una aspiración de conexión con el resto del Caribe, con Latinoamérica y con sus diásporas, ¿verdad? Así que es como, es muy, casi como uno sentirse culpable de que entre peor está la situación para todo el mundo, para la comunidad que uno y las audiencias a las que uno sirve. Entonces es como que eso se convierte también en la manera en que se han podido llegar recursos, o que cierto nivel de culpa estadounidense como que reverbera entonces en la actividad cultural posible en Puerto Rico. Y eso es como, pues, claramente es un problema de financiamiento y de desinversión o sea, sistemática del gobierno puertorriqueño o de la empresa privada puertorriqueña en qué podemos, o sea, en qué se puede lograr ahí. Entonces, bueno, ya volví a o sea, vuelvo al trabajo independiente y me siento también como privilegiada de poderlo hacer. Y también de reflexionar de cuáles fueron esas experiencias, tanto de cuando nos conocimos, como que de esta pequeña institución que fundé en Argentina con otras colegas, Gala Bercher, Santiago Villanueva y Sofía Durrón, que se llamó La N, que era como que una cosita de 12 metros cuadrados, que pues, siento que también tuvo mucho... Era como un colmado. Sí. Sentimos que tuvo mucho impacto, pero como repensar y como poder recentrarme también en intereses y de historias todavía no contadas. Pero pensando en cómo se puede ser, cómo podemos volver sobre las propias historias de las instituciones, cómo podemos reaccionar al contexto institucional, no solamente de una institución, sino de lo que compone el conjunto, ¿verdad? Y las interacciones que se dan entre lo privado, lo público, los trabajadores culturales en general. Y disculpen, sí, perdón. Como que ahora también puedo pensar en cómo se puede ser hasta qué punto como que minar nuestra propia historia. Y sobre las pausas y cambios de ritmo, pienso en algo que pues como que empecé a imponer, a proponer, propuse como un cambio de calendario
que implicaba como un calendario que es de la programación de exhibiciones, o sea, que es muy público, es visible, todo el mundo puede percibir, pues tenemos X cantidad de exhibiciones al año, pero también que dentro de ese hay como un shadow calendar que es para adentro, que es de qué vamos a estar haciendo mientras cerramos espacios estratégicos que serían normalmente de exhibición, para hacer trabajo interno, que precisamente por la carga de trabajo, por la prisa y simplemente por cosas que se dejaron de hacer o no se pudieron hacer o no se tenía el personal, o sea, que no había la capacidad no estaba en un momento, ¿cómo podemos atender eso? O sea, en cuestión de colección, de depósitos, de investigación, pues había como está un calendario que es evidente al público y un calendario que es interno, que es de qué hacemos durante este supuesto downtime, ¿verdad? Y eso fue como que una propuesta que hice de cómo atender, de darnos momentos de pausa, pero que esa pausa también fuera como para poder reconfigurar ciertas cosas o no estar con la prisa de estar produciendo, sino también de darnos la oportunidad de conocer más lo que tenemos ya dentro de la institución y entonces poder utilizarlo. Sí, yo creo que la cuestión de... mira, por ahí hay una pregunta. ¿Alguien nos puede ayudar pasando micro por ahí? Para los que han llegado tarde, se puede preguntar en cualquier momento, no hay que esperar al final. Calendario. ¿Quieren este o aquel? Para que quede en la grabación. Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Trilleras. Soy artista plástico independiente y estaba escuchando, pues, con atención lo que estaban diciendo las panelistas y me llamó mucho la atención lo que dijo Mariela Castro. Ajá. Y entonces, bueno, yo una vez estuve en un museo, me dijeron que para poder exponer allá tenía que ir primero a exponer afuera. Yo, a ver, no entiendo, ¿cómo así? Entonces, la misma institución le corta las alas o las ganas de hacer algo al artista. En este momento, pues, yo soy independiente y entonces como que esa parte no la comparto mucho, por decirlo, pues por la experiencia que tuve. Entonces, no sé, yo manejo un espacio en el barrio de La Estrada, que es un barrio muy convencional, tradicional, acá en Bogotá, estrato 3. Entonces, y el arte acá en Bogotá, no sé cómo será en Panamá, bueno, en las diferentes partes donde me están las panelistas, entonces aquí es como muy sectorizado. El centro, San Felipe, bueno, en fin. Y el occidente lo dejamos aparte, como si no existiera. Y el occidente está acá. Tratamos de hacer, yo llevo con el espacio desde el 2011 y con las uñas, entonces, pero ahí vamos. Quería dar solo esa apreciación y lo que me pasó, mejor dicho, con lo de el museo. Gracias. Gracias. Gracias, pues lamento mucho que hayas tenido esa experiencia, no comparto para nada la idea de exhibir primero fuera para poder exhibir en tu propio país o tu ciudad. También pensando algo que ahora que llegué al Museo de Arte Moderno, creo que es un museo que la gente quiere mucho, eso es algo que yo he notado, ¿no? O sea, es un museo que los antioqueños se han apropiado de la manera en que la gente usa el espacio público, es bellísimo. A mí la verdad me tiene muy sorprendida. Hay días, noches de museo que van 7,000 personas a la plazoleta, es completamente gratuito, público, accesible. Yo creo que es un museo que sí que se ha abierto, digo, llevo 3 meses también, entonces estoy como llegando y tratando de… Sí, estoy completamente enamorada del MAM en este momento, la honeymoon, como dicen. Y creo que sí es un museo que se ha preocupado por los artistas locales, por los artistas de Colombia.
En la programación que estoy planeando para los próximos años tiene que haber para mí un equilibrio, ¿no? Artistas internacionales sí, porque lamentablemente en Medellín no hay tantos museos que puedan tener la capacidad de mostrar obras de artistas internacionales, entonces tenemos como esa responsabilidad, pero también una programación equilibrada donde hay artistas de Colombia y artistas de Medellín, ¿no? O sea, ese es un reto que me imagino que todos acá tenemos en nuestras instituciones o como curador independiente, cómo hacer un balance que sea justo para el público, ¿no? O sea, cómo puedes hacer una programación que sea respetuosa con tu público, que sea justo, que le hable a una diversidad de públicos, porque el público del MAM es muy, muy, muy diverso, ¿sí? Entonces, sí, lamento mucho que te haya pasado eso. No estoy de acuerdo, no pienso igual que lo que habrá pasado en ese momento. Yo creo que algo bien importante es tener un entendimiento de cuál es cuál es tu público actual y hacia dónde quieres ir y qué movidas, o sea, qué decisiones estratégicas se tienen que tomar ¿sabes? De programación, de periodicidad, de presentación de proyectos. O sea, si quieres desarrollar un programa, o sea, un programa público o tener, o sea, poder desarrollar seminarios, poder tener como que mayor profundidad pedagógica también alrededor del arte y los artistas que se están presentando y tener un mayor impacto, que me importa mucho, ¿verdad?, en la historia del arte. O sea, pensar en documentarlo propiamente. O sea, tiene que haber necesitamos más tiempo para que esas cosas se puedan dar de una manera que sea, que no nos estemos, o sea, cuando hablaste de las métricas, muchas de esas métricas son autoimpuestas también. Entonces nos estamos creando una propia camisa de fuerza que tenemos, que una vez que le prometiste eso, ya entonces tienes que cumplirlo. O sea, si pediste de X cantidad de dinero, quizás hasta podías usar menos a veces, pero ahí la prisa, entonces lo que tienes que gastar, porque no puedes, ese casi nunca es el problema, pero sucede también. Entonces, no, como, o sea, lo que iba de los públicos es como que no tanto, no es hacer el estudio de mercado así con una compañía de marketing, pero sí entender, o sea, si quieres ampliar a quién le llegas en términos de hasta comunidad geográfica o de tipo de persona, en términos demográficos, a quien estás impactando, es muy importante hacerlo con mucha intención y no solamente respondiendo a los intereses de la gente que trabaja dentro de la institución. Hay que hacer ese trabajo de investigar quién está por fuera y quién todavía no se siente que pertenece ahí. Sí, lamento en verdad mucho esa experiencia también. Y yo creo que me lleva a dos puntos. Uno aquí cerquita, que es Panamá, y bueno, otro en Lisboa. Y empiezo con el de Panamá, que es cierto que yo he notado, yo trabajé también en una institución pública y sí notaba como esa cuestión y uno intenta tipo decir, no, en verdad no debemos hacer esto, de lo de afuera, ¿no? Lo de afuera siempre tuvo como más valor. Si un artista venía de una provincia del interior, no tenía el mismo valor que uno que venía de Londres, por así decirlo. Y entonces yo creo que eso, una vez un escritor, Carlos Winter, de Panamá, estábamos en una reunión y él dijo, aquí se ha dañado la autoestima nacional, y no de volverme como nacionalista, pero sí es verdad que si uno empieza a quitarle valor a lo que se produce localmente, a lo que se produce donde somos, uno mismo siente como que tengo que irme, tengo que salir, no. Y entonces muchas veces las instituciones son las que causan eso, ¿no? Entonces es como una cuestión de pensar de que lo nuestro también tiene valor, o sea, tampoco quedarnos como siempre buscando afuera, que muy bien la experiencia fuera, pero también tenemos que entender el valor de lo nuestro. Y entonces ya también, hablando desde Kunstal ahora, que queda en un barrio que se llama Peña de França, que es de los pocos barrios que quedan, decimos reales, en Lisboa, porque ha sido, la gran parte de Lisboa está siendo gentrificada, tipo ahorita mismo se está viviendo una crisis de bienes raíces, y entonces el barrio donde estamos es un barrio donde hay muchos migrantes, hay escuelas, es súper residencial,
clase media, y entonces nosotros tenemos 3 artistas internacionales y siempre buscamos un artista local, emergente. Siempre era como para que sea ese primer lugar, que tengan el chance de exponer por primera vez una individual. Y entonces, ¿por qué hacemos los 3 internacionales? Y entonces ahí es reconocer de que hay discursos que no llegan. Tipo, al ser un país en Europa, no te va a llegar el discurso de lo que está pasando acá en América Latina, en el Caribe, en otras partes de la región. Entonces trabajamos mucho con artistas de Latinoamérica, artistas del Caribe, artistas de África, que es muy importante, porque hay una gran población, porque hasta hace poco había colonias en África, colonias portuguesas. Entonces es como validar esos discursos también y traerlos a un espacio donde si no hay instituciones, tipo las instituciones, museos grandes, no están hablando de esto, no están hablando de la vida de las personas que están migrando hacia acá. Entonces yo creo que por ahí nos podíamos ir, ¿no? Entender quiénes vienen, quiénes nos visitan, quién forma la institución. Yo creo que eso es algo súper importante. Hello. No, yo creo que eso es algo súper importante porque hay yo creo que, bueno, en su momento también ha habido otras instituciones como que en Alemania que también lo han, no, que lo han tomado muy en serio. O sea, pienso como en IFA, por ejemplo, IFA Gallery, que, o sea, están pensando en cuál ha sido la responsabilidad histórica de ciertas historias que han sido acalladas o con la presencia portuguesa, alemana en otras partes del mundo, y que es también una responsabilidad no solamente de como que retribuirle a estos otros, o sea, a estos otros y traerlos a mostrarlos en un centro, sino que las personas del centro deben poder también conocer qué es lo que está pasando allá, cuáles son las repercusiones de la historia de donde vienen, o sea, y de los privilegios actuales que tienen, ¿no? O sea, desde Puerto Rico yo creo que, pues, o sea, como que colonia, o sea, forever, ¿no? Como que, es más bien como, yo creo que nuestro posicionamiento debe ser de precisamente querer tener esos lazos que han querido ser como forzosamente cortados, ¿verdad? O sea, como mucha de la actividad cultural actual, yo creo que es como que fomentar más diálogos con la diáspora puertorriqueña, pero también reconociendo que nosotros tenemos otras diásporas latinoamericanas en el país, particularmente dominicana. O sea, es como que unas responsabilidades también que debemos nosotros a esas comunidades con quienes compartimos espacios, y que no solamente se debe valorar el trabajo puertorriqueño sucediendo en Estados Unidos, o sea, o que sea valorado a través de instituciones fuera, sino que nosotros estemos creando ese discurso y que también como lo reclamemos, como que si puertorriqueños están siendo exhibidos en instituciones en Chicago, en Nueva York, que también nosotros reclamemos para nuestra historia del arte quienes se desarrollaron, o sea, quienes son nacidos, criados allá, por las circunstancias del país. Yo, respecto a la situación que usted vivió, yo también pensaba que eso señala como el museo como este lugar donde nada más se expone lo legitimado o que reproduce estas narrativas y estas cuestiones que ya han sido, ¿verdad?, legitimadas, pero realmente yo creo que en el caso de Centroamérica y los 2 museos de arte contemporáneo que hay en toda la región, poco a poco ha ido esa realización que en realidad no puede esperar a que nada más se exponga lo legitimado, sino que en realidad tienen que ser incluso espacios de formación para artistas y curadores, pensando que no hay, que hay muy pocas escuelas de arte, ¿verdad? Entonces también ahí como que se repiensa el propósito de la institución. Y creo que algo interesante del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en San José también es que fue un museo que surgió con una perspectiva latinoamericana. Iba a ser un museo de arte latinoamericano, y hay como un cierto mito fundante que se cuenta, que es que, bueno, los curadores van a una exposición y están todos los países representados, excepto los países representados de Centroamérica, y se le pregunta al curador de esa exposición que por qué no hay Centroamérica, y le dice, bueno, no se conoce nada. Entonces ahí también el propósito de ese mismo museo es como visibilizar
y legitimar esa región que no estaba como presente en la historia del arte. De hecho, en la última Bienal de Sao Paulo tampoco había ningún centroamericano. Sí, lo que estaban conversando me estaba recordando que yo creo que hay algo, el maestro Gerardo Mosquera habla de curaduría contextual, que puede ser algo que parece evidente, que la curaduría siempre va a ser contextual, pero realmente pensar en cuál es tu contexto y entender qué es lo que es necesario hacer y mostrar, creo que responde a todas estas cosas que están diciendo, ¿no? O sea, que hace falta mostrar en un lugar como Lisboa en este momento, que hace falta mostrar en Costa Rica o en Puerto Rico, ¿no? Y eso creo que es lo que te lleva, creo que va más allá de que si son de fuera o son de dentro. Obviamente, creo que lo que es importante también es que tengamos como un arraigo local muy fuerte, eso es imprescindible hoy en día en cualquier museo, y más quizá en geografías como las nuestras, que todavía cuesta mucho como atraer al público, entender. Entonces tienes que tener un arraigo local muy fuerte, que todas las muestras, al menos en el caso del MAC, en Panamá, todas las muestras tienen que tener algún vínculo con el contexto. Eso no quiere decir que todos los artistas sean panameños ni centroamericanos siquiera. Estamos haciendo ahora un proyecto de largo recorrido con Filipinas. No sé si Tessa ha llegado, pero si no ha llegado, estará por aquí. ¿Where is Tessa? No, bueno, ya llegará. Con el Vargas Museum en Filipinas y bueno, de repente te das cuenta que hay un montón de cuestiones en común entre Panamá y Filipinas que tienen que ver con cuestiones históricas, con cuestiones coloniales y con Puerto Rico. Entonces sí que hay una preocupación de que todo tenga un arraigo contextual fuerte, pero eso no quiere decir que... Pero creo que esa idea de la curaduría contextual, que parece muy simple, pero creo que es profunda. Y quería volver un poquito al tema de, porque creo que es algo importante, el tema de los tiempos y de los ritmos de trabajo. Yo también cuando llegué al museo, de las primeras cosas que hice, Ana, estabas por ahí, fue, se hacían 3 ciclos y desde entonces dijimos, no llegamos, hacemos 2 ciclos, las exposiciones duran 6 meses. Además, son lugares donde cuesta atraer al público, entonces te da más tiempo a hacer programas públicos, a investigar más, a hacer otro tipo de cosas y a tomárnoslo con un poquito más de calma. Igualmente no hemos parado de correr aún así, no sé qué estamos haciendo mal, pero sí creo que ahí hay algo que es importante de entender cómo podemos realmente, y con Sofía hablábamos también hace poco de cómo pensar una curaduría pausada o algo así. Una curaduría lenta, que tampoco lo hemos conseguido. Pero bueno, no sé si que pudiéramos como tratar de entrar un poquito más ahí, pensar un poco más ahí, qué cosas podemos hacer, porque es verdad lo que decían también, que no, a veces nos ponen o a veces nos ponemos esas métricas que son las que nos llevan a tener que... A nosotros una cosa que nos pasa es que aunque diga, bueno, este es el plan del año y hemos bajado y solo vamos a hacer estas exposiciones, en la necesidad de la búsqueda de fondos van cayendo proyectos que tienes que hacer para que te den los fondos, ¿no? Y es esa cosa que se va mordiendo la cola. Entonces me gustaba, creo que ha sido Ana que ha dicho, Ana, ¿sí? ¿Ha sido tú? ¿Cómo podemos medir otro tipo de cosas, ¿no? Que es algo que yo intento mucho con la gente que te da los fondos, porque siempre es como estas mismas métricas que dices, pero ¿cómo vamos a medir esto? Si es que... Entonces, ¿cómo podemos medir otras cosas que realmente sean las significativas y que quizá no son tanto cuántas cosas, cuántas veces, cuánta gente, cuánto, ¿no? Sí, yo creo que ahí son otro tipo de métricas que no son tanto cuantitativas, sino cualitativas. Y es, por ejemplo, los estudios de público, ¿no? Que son súper comunes en Colombia, creo que en México no es tan común. Pero justamente estábamos haciendo un estudio público como para empezar a entender quiénes nos visitan y tal, y pues al final lo que queremos saber es si la gente tuvo una buena experiencia, básicamente. Y creo que como curadores es nuestra responsabilidad que las personas que pagan una boleta o que entran o que se desplazan, que ya están invirtiendo su tiempo, que hacen el esfuerzo. Sí, que hacen el esfuerzo de ir al museo, es nuestra responsabilidad que el público pueda entender las exposiciones, sentirse relacionado con los temas, y en eso va muy de acuerdo con el tema de la curaduría contextual, que a pesar de que no sean artistas
de la ciudad o de la región que puedan entender un diálogo, ¿no? Tener formas accesibles de que el público pueda conectarse y eso, o sea, uno va a un museo a pasársela bien, ¿no? Bueno, al menos esperaría. O sea, como, o bueno, a lo mejor sí ves una exposición que te llega de otras maneras y te mueve cosas y terminas, a lo mejor no te la pasaste tan bien, pero te hizo pensar en otra cosa, ¿no? Y creo que nuestra responsabilidad como curadores es eso. Y a mí me gustaría también, que es súper difícil como medirlo cualitativo, pero yo creo que tendríamos que enfocarnos en eso, ¿no? No tanto que los reportes de todos los patrocinios y becas. Nosotros en el MAM pasamos mucho tiempo haciendo reportes, ¿no? Que uno empieza a entender, pues nuestro tiempo también cuesta, pero todos los equipos de todas las áreas tenemos que hacer muchos reportes para demostrar que el dinero que nos dieron distintas instituciones privadas, públicas, tal, se usó bien, ¿no? Pero tenemos eso, que hacer el de Musa ahora. Exacto, exactamente. Y hay es algo que, por ejemplo, para mí es nuevo porque yo venía de una institución privada donde afortunadamente no teníamos que pedir fondos, ¿no? Entonces, nunca, no, eso es un privilegio, una burbuja institucional, sí. Y que también bueno, ya no me quiero ir para allá, por ese lado, pero sí, como que creo que ahora que llegué al MAM me doy cuenta de eso, ¿no? Que un montón del tiempo de las personas que trabajamos en las instituciones es demostrarle a la gente que nos dio esos recursos que estamos haciendo el trabajo. Es terrible, es como que es demostrar de que vales la pena, de que lo que haces vale la pena, de que el arte vale la pena, ¿no? Es como... Sí, me interesa, hablando ahora de las instituciones, son muy variadas, tú estás solita en este momento. Realenga. Ah, ok. Sí, bueno, pero tú hiciste algo allá en la Argentina con la N, y yo quería saber que primero como un poquito más cómo funcionaba, aparte del relajo, pero qué clase de presupuestos, dónde conseguían, porque me interesa precisamente con esta terrible tarea de tener que presentar informes, que complacer al que da la plata. Entre esos, ellos quieren vestirse bien y ir a los cócteles, y eso significa que tiene que haber una nueva exposición. Eso es muy importante. Así mismo es. Entonces uno tiene que también ver cómo arreglar el traje del mismo traje de otra manera. Pero bueno, la cosa sería cómo yo he estado muy relacionada con proyectos así como la N, que no estoy muy segura cómo funciona, pero proyectos muy, muy precarios, como, y sobre todo, por ejemplo, en Nicaragua, el de Artefactoría, que se las arregló para conseguir una casa en un barrio muy popular, con una revista que duró 10 años. Y todo con las uñas, porque ninguno tenía un real. Había una que sí tenía y la pobre quedó sin nada también, pero al final. Pero se la pasaron maravillosamente. Iba mucha gente a las exposiciones, había mucha discusión. Esa revista era enorme y era internacional. Claro, era precaria, el papel era horrible, todo salía mal, se les olvidaba poner las tildes, ponían comas, las regaban así, pero estaban vivos y fueron los que introdujeron el arte contemporáneo en Nicaragua. Mi pregunta entonces es, ¿por qué no pensar también en la precariedad como una solución? Y una solución súper activa, porque ahí hacían lo que les daba la gana, se tomaban todos los tragos, comían, jugaban, cocinaban, y sobre todo pensaban y hacían arte juntos, también la parte de la colectividad, y era perfectamente saludable, hasta que, bueno, se agota, como ellos dicen, este Hakim Bey, no sé si lo conocen, que es un pensador que habla de esas zonas temporales, autónomas. Son temporales, pero quedan absolutamente en el corazón y en la memoria de todos los que están participando. Bueno, de cómo funcionábamos, había alguien que tuvimos acceso a un espacio físico muy pequeño en lo que fue lo que era una galería comercial, donde había como muchas galerías, talleres de artistas, librerías, peluquería, un sex shop,
había de todo, en una oficina de arquitectos, de todo. Y un funcionario de un consulado italiano pagaba como como el equivalente de 300 euros, creo, en ese momento, por el alquiler del espacio. Y como que nos los dio, nadie tenía un salario, o sea, yo estaba estudiando una maestría, otros eran argentinos y pues tenían la facilidad de buscarse otro trabajo. Yo era turista, yo fui turista por 5 años, tuve visa 1 año y turista por 5. Así que cada 3 meses tenía que irme a Uruguay. O sea, no, yo creo que sí funciona por un momento. También hicimos una alianza que vendíamos, o sea, llegamos a vender reproducciones de obra, vendimos como t-shirts, nos dieron espacio dentro de una feria donde no vendíamos nada, pero como que pues, podíamos como hacer publicidad de la institución. Y eventualmente un coleccionista nos dio 12 cheques y por varios años daba 12 cheques que se los dábamos al dueño del edificio, porque otras veces estábamos 6 meses sin pagar el alquiler, pero el dueño sabía que le estábamos dando un valor al espacio que no le podíamos pagar, ¿sabes? Como que él estaba también sacando mucho más dinero de los otros alquileres que lo que nosotros le podíamos pagar realmente. Así que todo era así como que por las uñas. Llegamos a tener una alianza con una fundación que nos daba un apartamento, pero eso en un momento lo cortamos y ahí terminamos las residencias porque hubo unos momentos bien feos de como que racismo con algunos y xenofobia con algunos artistas que invitamos y cortamos esa relación. Yo no era del país, sabía que no iba a estar como que, o sea, que me digan, me encanta lo que haces, no me paga el alquiler y me voy. Así que las cosas funcionan por un momento. Yo no puedo como que mantener una hija y tener una casa en Puerto Rico con la inflación que hay, o sea, con un centro de apoyo mutuo de arte contemporáneo, ¿verdad? Entonces no quiero idealizar esas soluciones tampoco. Ni la filantropía americana en Puerto Rico tampoco, pero es la que me ha permitido quedarme. Entonces es como que pues existimos dentro de estas contradicciones, dicotomías, ¿verdad? Y son cosas que siempre tenemos que batallar y negociar hasta llegar a encontrar como algún espacio de mayor comodidad. A mí me gusta mucho trabajar en proyectos donde yo pueda también como plantearle problemas o situaciones a otra gente para provocar que surja el trabajo artístico, ¿verdad? O que podamos, o sea, no solamente mostrar algo que ya existe, sino como comenzar la conversación para ver a dónde va a llegar ese artista luego de que podamos tener ese diálogo sostenido por un tiempo. Y pues poder lograr eso a nivel económico, a mi edad, mi situación no puede ser desde la precariedad todo el tiempo. O sea, y porque quiero ser generosa, le quiero poder ofrecer también. O sea, como que tú quieres invitar a un artista con unas condiciones que sean dignas también. Entonces yo creo que hay ciertos, es como que hay cosas que se pueden hacer cuando todo el mundo está como que mal o cuando la gente está muy bien. Y entre medio es donde estamos la mayoría y donde tenemos que negociar. Sí, yo creo que esos proyectos independientes, temporales y precarios son importantes también y tienen que existir y en determinados momentos y aparecen y desaparecen y está bien, pero sí es importante pensar también que otras... Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos Bar Project en Barcelona en 2013, creo que era, que también fue un proyecto independiente, pero sí teníamos muy claro que queríamos que fuera un proyecto independiente donde hubiera los suficientes fondos para poder pagarnos a nosotros y pagarle a la gente que traíamos, ¿no? Y eso se consiguió, claro, y es lo mismo que consiguieron Luis y Joao, pero lo mismo que decían al principio, se consigue en un lugar donde puedes aplicar a determinadas becas y a determinados fondos y hay otros recursos que quizá en otros sitios es más complejo conseguir, aunque no lo sé, a veces también se podría pensar cómo.
pero sí que creo que tiene que existir una cosa, tiene que existir la otra, y la relación entre este tipo de espacios y las instituciones también es algo que creo que es importante que y que hayan relevos, o sea, Ajá, estos proyectos no tienen que durar 40 años, No. ni tienen que durar 10, pueden durar 5. Y luego es como, ¿sabes? Nos chocamos la mano y le toca a otra gente también hacerlo. Para que haya un ecosistema sano también tiene que haber como estos distintos tipos de espacios y escalas se tienen que poder complementar, y también el tipo de impacto que puede tener un museo pues también es distinto al tipo de impacto que puede tener un proyecto independiente o autogestionado. Pienso en el museo en Costa Rica, que es un museo estatal público. Hay un programa, por ejemplo, que se llama Ruta Museos, que es un mes y medio de estar atendiendo escuelas públicas, que esa capacidad no habría, ¿verdad?, desde la gestión de un proyecto independiente, por ejemplo. Entonces, también la necesidad de que estos tipos de espacios operen en conjunto. Sí, como que hay distintas responsabilidades sociales. Y algo que yo quería agregar a lo de como que los museos o las instituciones como espacios de formación artística, también para cualquier otro trabajador cultural. O sea, desde la persona que hace el registro de obra hasta cómo un vigilante de sala puede terminar siendo docente, ¿no? O sea, como que alguien que sea mediador, más bien, ¿verdad? Sí, yo creo que esos puntos están muy relacionados dependiendo del contexto, de nuevo, ¿no? O sea, son completamente necesarios tener centros autónomos gestionados por artistas independientes, pequeños, galerías, centros culturales, museos, porque lamentablemente cuando pasa que llegas a una ciudad donde no hay tantos esos otros espacios que no son las grandes instituciones, entonces el museo tiene que tomar ese rol, ¿no? Y ese es un reto enorme también, ¿no? Como museo, entonces tienes que exhibir a los artistas que están recién egresados porque no existen otros espacios donde ellos puedan exhibir, ¿no? Ayer hablaba con un artista que sigue estudiando arte en Medellín y me decía como, ¿cómo puedo empezar, no? Qué pregunta también tan difícil, entendiendo que en Medellín no existen tantos espacios independientes, ni galerías, ni tantos espacios culturales como a diferencia de Bogotá o la Ciudad de México, que ahí tú tienes clarísimo el rol del museo, ¿no? El rol del museo es exhibir ciertos artistas que ya tuvieron un par de exposiciones en Medellín, ¿no? En Medellín toca que ser un espacio también de aprendizaje para los artistas, ¿no? Un espacio pedagógico, un espacio para todas las niveles, carrera, trayectoria, diversidad de artistas, pero obviamente eso se vuelve muy difícil si estamos hablando que queremos acortar los ciclos, ¿no? Porque entonces tenemos muy pocos espacios para exhibir, porque queremos bajar el ritmo, pero también queremos… Entonces yo creo que ese es el reto al final, ¿no? Como de las instituciones, poder encontrar el balance para el contexto pertinente de la ciudad donde está el museo. Bueno, no sé si yo quería responder algunas cositas. Yo cuando yo empecé a trabajar en el MAC en el, qué sé yo, mayo de 2019, y poco después, por una coincidencia, me invitan a como a un evento en el MCA en Chicago que tenía que ver con como museos y esas instituciones que tienen como que trabajan mucho con sus comunidades. Y una pregunta que se planteó desde el principio era como que cómo se ve el éxito del trabajo que hacemos, ¿verdad? O sea, sí, what does success look like, ¿no? Y para mí siempre era pues no tener que hacer tanto, porque nos podemos compartir la responsabilidad. O sea, uno, porque habría un estado más presente y con mayor inversión, o sea, no solamente de dinero, sino de como en las instituciones educativas, de que haya, y no solamente a nivel graduado, o sea, a nivel universitario de formación artística, sino de que haya educación artística desde que los niños sean pequeños, y que no sea también una responsabilidad adicional que tengan que tomar los museos de brindar esa formación o de crear estos módulos de integración educativa del arte, el currículo, etc. O sea, eso, como que poder hacer menos porque haya
una responsabilidad compartida, entendida, y otra, que si hay varias instituciones, pues que podamos compartir, que pueda haber un diálogo más abierto, de mira, yo me encargo de esto, no compitamos por lo mismo, no compitamos por ser mejor, o como que el más que se llevó las becas. O sea, dividámonos las cosas, o sea, seamos estratégicos, o sea, pensando en la cantidad de recursos que tenemos y la cantidad de público que podemos recibir también. O sea, yo creo que eso es clave también, como que haya como cierto ejercicio de humildad y examinación y colaboración más, sí, de colaboración. Aló. Ok, yo me quiero quedar con eso que estaban hablando de la formación en artística, en artes, ¿no? Entonces, ahorita hablábamos de cómo el arte puede, y los museos pueden legitimar lo propio, ¿no? Lo local. Y pues estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, siento que esto es como un circuito comunicativo, ¿no? Hay un emisor, un código, un medio y un receptor. Y muchas veces pasa que ya sea, puede que el artista haya hecho lo mejor posible para reivindicar lo local y los curadores también a través de la curaduría contextualizada, ¿no? Y los museos también. Pero muchas veces el receptor, en este caso el que visita la pieza o que va al museo y cuando sale dice, o le preguntan qué hiciste, muchas veces dicen, bueno, yo hablo más del casual, ¿no? Dice, no, yo solamente vi una momia, vi una pintura muy bonita, se quedan solamente en lo específico, ¿no? Y muchas veces no se termina discutiendo lo que uno quiere discutir, ¿no? O lo que el artista quería discutir. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes creen que o sea, qué está dañando ese circuito ahí? ¿Qué está haciendo ahí que el receptor del mensaje piense así? ¿Es la formación en artes, en artes o en artística? O sea, ¿dónde está el rol de educar en artes ahí para que las personas entiendan eso y lo sepan leer como se debería leer? ¿O qué creen que está haciendo ese daño o corta ese circuito para que la persona no pueda entender lo que el museo quiere transmitir o lo que el artista quiere transmitir? Entonces esa es como mi pregunta. Gracias. Yo creo que, como decía Marina ahora, el tema es cuánta educación artística hay en la sociedad y desgraciadamente hay muy poca y cada vez menos. Y menos todavía en arte contemporáneo. Cuando te enseñan algún tipo de arte, llegas hasta, no sé, hasta los impresionistas, como mucho, ¿no? Y ahí la gente sí entiende un poco más. Si va a haber una exposición de los impresionistas o de Leonardo da Vinci, entiende más o menos todo. Pero cuando es arte contemporáneo faltan esos códigos, pero no por nada, sino porque nunca nos los han enseñado. Y ese es el problema. Y son unos códigos que son súper sencillos, que en 3 veces que vienen unos adolescentes al museo saben perfectamente luego y siguen viniendo a las exposiciones y entienden todo, ¿no? Eso es una parte que creo que es básica. Y otra parte creo que tiene que ver un poco con la propia... Bueno, con las curadurías, luego podemos entrar en lo de las curadurías. Pero también como hay algo en la concepción que tenemos de lo que significa entender el conocimiento. Parece que todo hay que entenderlo, que todo tienes... Y en cuanto no entiendes algo, rechazas. Y entras en cortocircuito y dices, entonces esto no es para mí. Y en realidad no pasa nada porque no entiendas nada, el museo no te tiene que dar respuestas, tienes que salir con más preguntas que respuestas. Y también hay algo ahí de poder... educar o transmitir que el no entender y el no saber puede también producir conocimiento, ¿no? Sí, y creo que eso es la potencia del arte, ¿no? Tu interpretación de una pieza va a ser muy distinta a la mía, porque yo la estoy viendo con mis ojos, que ha vivido cierta vida, ¿no? Y creo que está bien, o sea, también está bien si no entendiste exactamente lo que el artista quería decir. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que también los museos y tenemos la responsabilidad de dar grados de información, ¿no? Es decir, si yo veo un museo y veo una pieza y para mí esto significa tal y me quiero quedar con esa información, buenísimo, pero que siempre hay una ficha, que te explique si tú tienes la curiosidad, ¿no? Entonces yo sí soy como vengo del área de educación de los museos, entonces estoy muy relacionada con la mediación. Me parece que es nuestra responsabilidad
dar la información y es responsabilidad del público si quiere leerlo o no, pero tiene que estar. ¿Qué tal en Sao Paulo? Y creo que incluso algo interesante de los museos es que se enfrentan a públicos muy diversos. Entonces realmente es una oportunidad para los artistas de entrar en diálogo con personas que tienen códigos interpretativos muy distintos y más bien es como el intercambio entre esos distintos códigos interpretativos y cuestionando también las jerarquías que hay entre el discurso del artista, discursos de los curadores, de los públicos. Entonces creo que el museo en ese sentido se convierte como en un espacio de debate y de intercambio entre esas posibles lecturas sin cerrarlo del todo. Sí, yo también iba a ir por la vía de la mediación, ¿no? Porque también entendiendo que existe la diversidad de público, también yo diría que la parte, digamos, los textos de los museos, hacerlos más accesibles, o si quieres usar términos muy específicos, ponles un glosario, tipo, yo diría que facilitarle la información a veces al público también ayuda, y dependiendo también, porque a veces viene tipo público general, o también vienen estudiantes de una maestría en Historia del Arte, y entonces ya también allí hay otros códigos, ¿no? Y entonces yo creo que también está la parte de que siempre hay alguien presente en sala. Para nosotros, digamos, en Kunsal es súper importante. Todo el que entra pasa por nosotros y nos ve y sabe que estamos allí. Muchas veces suben, tipo donde está, bueno, suben porque abajo la exposición siempre es como un sótano, y vienen y nos preguntan, y si necesitan una visita guiada bajamos y les damos o sea, siempre es así. Pero también la parte de la formación y de cómo estar presente en la vida de las personas desde chicos, ¿no? Tipo las escuelas. Nosotros tenemos un programa de KL Kids que trabajamos con una escuela del barrio y ya los chicos vienen solos. También fue una formación de público porque vienen, o sea, es súper lindo verlo porque vienen en bicicleta, dejan la bicicleta afuera y a veces vienen con las abuelas y ellos son los que están dando la visita guiada. O sea, hemos visto todo esto. Y eso me lleva a la métrica. ¿Cómo yo mido esto? ¿Cómo yo le digo al que me dio la beca que esto pasó? O sea, entonces es como por allí, ¿no? A dar una información accesible y al mismo tiempo como dar esas herramientas para entender el arte desde chicos. Yo nada más les lanzo que piensen en cuáles son las representaciones como en medios populares, películas, series, de lo que es el mundo del arte contemporáneo, ¿no? Es muy burlón, es de ridículo en su mayoría, así que lo que le llega a la gente que está consumiendo como, o sea, medios de comunicación masiva, en su mayoría es como que esto es un circuito elitista, ridículo, que hace estas como estupideces y que inaccesibles, donde gasta esta cantidad de dinero en cosas que nadie entiende, ¿no? Y eso es series de televisión, películas, o sea, hay como que a mí me gusta como tomar nota de cuáles son como que mis escenas. Sí, también, pero como que me gusta tomar nota de cuáles son esas series, esos personajes, ¿sabes? Desde, no sé, desde Charlotte en Sex and the City hasta The Square, ¿no? Porque esas son las maneras en que mucha gente también entiende cómo se bate el cobre, ¿no? Como que cómo es la cosa. Sí, pero o sea, puede ser, sí, por algo es, y hay veces en que yo he estado en situaciones que es como que, esto es The Square, o sea, pero también yo creo que pues, como fomenta una noción como o sea, un tanto negativa, y pues sí, o sea, como que planta ese chip en mucha gente que entonces van a rechazar y no van a querer entender. Y también, bueno, o sea, vuelvo, hay que hacer una curaduría generosa, donde tú no le digas a la gente, esto es tal cosa, pero sí brindar las pistas. O sea, brindar las pistas y que la gente conecte, pero tienes que decirles, o sea, si presentas a un artista, es como que, mira, este artista trabaja como que sobre estas temáticas, este en particular, y como que dar algo de contexto. Porque, o sea, como, sí, la gente puede llegar a sus propias conclusiones con lo que están viendo, evidentemente, pero quizás tú tienes que saber cuándo sucedió, con qué comunidad colaboró o cuál fue o sea, cuál fue el momento catalizador de una pieza. O sea, y entonces, si tú no estás
No, eso está siendo como, no sé, es súper contraproducente. Tú hablabas de hospitalidad radical, que Luis y yo lo hablan mucho cuando hablan del CUNSAL. Y quería pensar, o sea, como preguntarte eso, cómo lo entienden en la relación que establecen con los artistas con los que trabajan. Y que pensemos, o que nos cuenten, qué piensan que es lo más importante en la relación que establecen con los artistas con los que trabajan, o cuáles son las cuestiones más importantes. Y sí, eso. Sí, acá, bueno, lo de la hospitalidad radical lo vemos desde estar allí, tipo que los artistas sepan que tienen nuestro WhatsApp y nos pueden escribir, tipo que si tienen que procesar, tipo cómo quieren producir una obra, pueden hablarnos, podemos hacer un Zoom en cualquier momento, o sea, es como estar allí para ellos, que no se sientan solos. Y también es entonces ya la parte también cuando vienen a Lisboa, tipo los llevamos a conocer el contexto, los recogemos en el aeropuerto, estamos ahí con nuestro cartelito. Y entonces es como de esa cosa de que el artista no sienta como que, produje, ahí está la exposición y me fui, porque no es lo que queremos al final. Y eso ha sido, o sea, yo lo veo también como que ha sido un éxito en Kunstal, el hecho de que todavía hablamos con muchísimos, o sea, con todos los artistas. Hace 15 años, el primer artista que expuso en Kunstal en el 2009, todavía viene acá a las inauguraciones, viene a cada rato. Y entonces la hospitalidad radical es como desde allí, de estar allí, que no se sientan solos, de poder hablar todo, discutir todo. Ven a Kunstal que nos tomamos un café y podemos estar allí 2 horas. O sea, te abrimos el Kunstal si quieres. Y entonces es como sentirse apoyado, diría yo, ¿no? Sí, para mí también, ¿no? Yo me siento como, cuando empiezo a trabajar con un artista, siempre es como poner muy claro que yo estoy ahí para ayudar al artista, ¿no? O sea, es decir, yo siento que el rol del curador es tratar de hacer lo que mejor le funcione a él, entendiendo que tenemos el privilegio de poder escoger con quién queremos trabajar, ¿no? Entonces eso también nos da una responsabilidad y es entender que al hacerle una exposición a un artista, tú muy posiblemente le estás ayudando a que su carrera de artista vaya creciendo, que pueda tener una mejor economía. Entonces yo siempre lo primero que establezco, a ver, este proyecto es tu proyecto, yo voy a estar aquí para acompañarte, para ayudarte, vamos a hacer de esto lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me siento también una intermediaria entre el artista y la institución, ¿no? Entonces yo no voy a poner al artista a hablar de cosas técnicas específicas, de burocráticas del museo, eso lo hago yo y es una forma de cuidar al artista también, ¿no? También, al igual que tú, yo termino siendo muy amiga de casi todos los artistas con los que he trabajado, porque me ha tocado también trabajar con artistas terribles, la verdad. Y a lo mejor ellos piensan que yo también soy terrible, pero sí, pero no sé, de 20 artistas que he hecho exposiciones, 19 son grandes amigos. Luego te cuento. Eso, o sea, sí, yo creo que nosotros como curadores estamos a la disposición de los artistas y es nuestra responsabilidad hacer que las exposiciones que hacemos ayuden a los artistas a hacer mejor su carrera, ¿no? Con lo que dices de que ayudan a los artistas también a hacer la carrera, Luis, uno de los directores, siempre le dice al artista, tipo, en la primera reunión, si quieres experimentar cualquier cosa, este es el lugar donde puedes cometer errores. Tipo, así empieza. Si quieres esta idea que no te dejaron en ningún otro lugar por X, Y motivo, aquí lo puedes hacer y mira lo que salga, vamos a ver, aquí estamos y como lo quieras producir, aquí estamos para ayudarte. Y también yo creo que va más allá de los artistas, es tipo los vecinos, es tipo, tenemos también muchas veces interns y entonces yo creo que eso ayuda, por ejemplo, la relación continúa porque yo hace 5 o 6 años fui intern. Yo empecé como, así conocí Kunstal y me enamoré, o sea, yo así en la manera en que trabajan y todo eso. Y regresé a Lisboa, fui a una inauguración, los saludé y entonces esas relaciones de amistad y ya después apliqué y estoy trabajando allí. Entonces es como esa construcción de relaciones que se mantienen por el resto tipo, de los años. Tipo, ahora que vamos a hacer un proyecto también, viene de esas relaciones, ¿no?
Yo creo que, o sea, está el acompañamiento emocional, conceptual, pero, por ejemplo, en nuestro caso, sí, en este año hemos estado, por ejemplo, intentando ya establecer un pago fijo, que lamentablemente era algo que no estaba establecido, ¿verdad? Entonces, realmente el reconocimiento del trabajo artístico como trabajo, también profesionalizando nuestras prácticas y los manejos de las mismas obras, de manera que realmente cuando los artistas se expongan en el museo sientan que hay una dignificación de las propias producciones de ellos, y también trabajando en crear términos claros, porque hay mucha cuestión entre expectativas de lo que el museo puede dar y que no se cumplen. Entonces realmente cómo nosotros ser claros con lo que somos capaces de dar, que eso es una negociación también constante con los artistas. Yo creo que otra parte también es cuando, tipo, seguir la relación, aunque no haya una exposición o una publicación de por medio, tipo, simplemente si estamos en la misma ciudad, vamos a tomarnos un café solo como para continuar la conversación que se inició hace algún tiempo, ¿no? Entonces, como siempre estar ahí y que no tenga que haber un motivo específico de producción. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Muy buenas tardes, no sé si me escuchan. Yo estaba identificada con el tema directamente del arte, más por el tema contemporáneo, porque lo pensaba, porque aproximadamente hace una semana nosotros fuimos para el MAMU, para el museo que queda en la Candelaria. Entonces hay diferentes exposiciones de las cuales pues nosotros sí teníamos como una perspectiva, pero dentro de lo que ustedes decían como artistas y lo que le pudieran demostrar al público era totalmente distinto, porque por ejemplo en una de las exposiciones pudimos observar como un tipo de cuadro literalmente lleno de cabello humano y literalmente como un tipo de hilera totalmente, pero como tal no había una explicación como clara de referente directamente a ese tipo del contexto que quería mostrar el artista. Entonces lo que decían ustedes referente directamente tanto de conectar como el artista como también directamente a las personas que lo visualizan, es algo que también ayudaría mucho directamente como que a observar un análisis propio de lo que uno puede efectivamente analizar, pero también directamente como artista lo que quiere expresar y referente directamente de su arte. Eso. Sí, yo creo que también hay de pronto artistas que no quieren dar esa explicación, ¿no? Y tienen sus razones también, por ejemplo, que quieren que el público tenga una interpretación individual, ¿no? Y creo que también esos procesos son válidos porque pues, no es el caso, ¿eh? Yo creo que estás hablando de la exposición de Juan Fernando Herrán, del MAMU, ¿o cuál? Sí. Creo que en ese caso yo pensaría que sí había fichas, pero no me acuerdo, fui la semana pasada, pero también creo que hay casos en donde el artista prefiere, ¿no? Como dejarlo a la interpretación del público, y ese también creo que es válido, pero a mí personalmente mi forma de hacer exposiciones siempre te voy a dar la oportunidad o la posibilidad, ¿no? La posibilidad de tener información, pero no sé si a lo mejor este artista no quería. Sí, bueno, no sé ese caso en específico, pero para mí en general, o sea, como que sea una institución, la institución se debe a sus públicos y tiene un deber de, ¿sabes? De proveer más, proveer más información, o sea, como información para darla y no sé, eso, no quiero decir nada, pero eso. ¿Alguna pregunta más? Erika. No. Denle un micrófono a la muchacha. No, yo más que una pregunta, tengo un comentario. No, mentiras. No, es que me preocupa como que esta discusión sobre la mediación se convierta en un qué tanto doy o no doy información.
porque siento que es más complejo que eso, como que siento que mi labor como espacio artístico es también que tanto ofrezco espacios para el no saber y que tanto para la opacidad también, ¿no? Como que no es tan fácil como decir, doy información o explico, ¿no? Es como que, y también hay mucha responsabilidad del espectador, como yo como espectador me estoy comportando y me miro a mí mismo cuando me estoy enfrentando a algo que no entiendo. Y yo creo que en ese cómo se relaciona la gente o uno mismo con lo que no entiende, también hay mucho sobre cómo me relaciono como con la otredad. Eso es como una cosa ahí política como muy importante, como cómo educamos también para el no saber y para la poética. A las dudas. Sí. Exacto. Sí. Es mi misión. Pero, o sea, y viniendo de un lugar como lugar a dudas, o sea, ajá, pero, exacto, pero a lo que voy es que realmente eso depende de cuál es la misión de la institución. O sea, sí, lo que pasa del artista, o sea, de quiénes son los profesionales que están trabajando ahí, tanto artista como, ¿sabes?, como quién está curando, pero también cuál es la misión del lugar. O sea, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo un museo que el lugar a dudas, aunque también son instituciones. Sí. ¿Sabes? Lo que pasa es que yo creo que, o sea, yo siento que en una institución, un museo con vocación pública, estoy de acuerdo en que tiene que haber esta posibilidad de acceso y facilitar y que los textos sean accesibles y que tengas las fichas y que tengas, estoy totalmente de acuerdo y creo que debe ser así, pero a la vez también creo firmemente que tiene que tener también esa vocación de educar a no saber, porque eso es algo que no está sucediendo en ningún sitio. En todas partes nos están explicando cómo son las cosas y en ningún sitio nos están enseñando a que si no sabes ahí también va a haber algo, rasca por ahí, métete de otra forma a la poética, ¿no? Entonces eso también tiene que estar en un museo y muchas veces pecamos en explicar, explicar, explicar y casi no dejamos espacio a que suceda la poesía. Entonces creo que para mí ese balance es súper difícil y es una lucha constante todos los días en el museo porque además hacer las fichas, los textos, porque tú primero lo escribes y luego lo tienes que pasar y luego para hacerlo accesible, o sea, todo eso es un trabajón que cuando lo terminas no te apetece nada la poesía ya. Entonces, esa lucha pero creo que no podemos caer tampoco en el que todo sea facilitar y explicar, y a veces también, bueno, cómo lo explicas o qué facilitas o cómo es esa ficha, ahí también puede haber cierta poética. Sí, o sea, tampoco por ejemplo. Tampoco tiene que ser todo siempre de la misma manera, entonces cómo nos salimos un poco de esa forma de hacerla siempre igual y que la ficha igual te dé unas pistas, como decías tú, pero que te las puede dar con un poema, ¿no? Perfectamente. Digo. Y que también se tome en consideración cuál es el diseño, el recorrido sugerido de la exhibición, cuál es la experiencia que la gente se va a llevar, o sea, qué es lo primero que ves, o sea, como que pensar en cuál es el sentimiento, como que los pensamientos que te interesa que esas personas que visitaron se vayan de la muestra ¿sabes?, con eso en mente, ¿no? No se no te puede asegurar de que eso vaya a pasar. Pueden irse con otras preguntas o con otras ideas, pero por lo menos planteártelo como equipo de trabajo y en esa colaboración con artistas, yo creo que es bien importante pensar cuál va a ser esa experiencia de recorrido en el lugar y de estar y que la gente va a sentir estando allí, ¿no? Y a veces en el cuerpo, a veces con los colores que usa, o sea, puede ser algo tipo, con diseño tipográfico, whatever, ¿no? También en el museo creo que es muy frecuente que hayan visitantes que tal vez sienten miedo de entrar a un museo, de relacionarse con la obra, entonces también al enfrentarse al no saber, lo toman como una cuestión, una falla, exactamente. Entonces, sí, no todos, o sea, creo que estos espacios para dudas no necesariamente impiden que también hayan como estas claves de acceso o información que ayuden a que por lo menos esas primeras visitas se sientan amables, generosas y vayan poco a poco abriéndose a la duda más que enfrentarlos de un tirón. Sí, no, totalmente. Yo lo único que digo es que no nos olvidemos de lo otro. Había otra pregunta por aquí, creo.
Y parecía mucho rato, pero nos estamos quedando sin tiempo. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Ya escuchan? Es una pregunta un poco incómoda, pero siempre me ha tenido con curiosidad. Yo estoy en el mundo del arte desde hace rato, me apasiona y me he dado cuenta que me gusta mucho el arte contemporáneo. También en ese recorrido me he dado cuenta que en mis inicios no habían curadores. De un momento a otro tenemos curadores y es algo nuevo, es algo que como artista plástica nos complica a ratos la vida, porque cuando vamos a hacer una exposición y empezamos a hacer el trabajo y empezamos todo ese caminar que es la idea, luego materiales, luego buscar las personas en las que se confía para llevarlo a cabo y luego por fin lo logramos y ya estamos haciendo el montaje y todo y nos dicen, llega tal curador y ok. La pregunta es, si no hay curadores hoy, si no hubieran curadores en adelante, ¿qué sucedería en el arte? Seguiría. Yo creo que también, no, como que también lamento mucho que hayas pasado esa experiencia con ese curador o curadora que no te facilitó, no justo que no te hizo la vida más fácil. Ese es el rol del curador, hacerle la vida más fácil al artista. Creo que tuviste una mala experiencia y ojalá que cuando trabajes con otros curadores sean curadores generosos, sean curadores que ayuden al desarrollo de tu obra, porque los curadores existimos para los artistas. O sea, al final las narrativas que nosotros creamos no las pudiéramos hacer sin los artistas, ¿no? O sea, nosotros al final… pues sí pueden, ¿no? En espacios… Sí, yo creo que el curador, el rol es tener un diálogo con el artista y por lo que pude entender o sentir de tu experiencia, el curador llegó al final, que ese no es un proceso curatorial, eso es una imposición. Entonces yo creo que ahí, pues no sé si fue un curador o un impositor o un impostor, pero no es la idea. Yo creo que el arte seguiría si nosotros, yo creo que también siempre han existido curadores, solo no nos llamábamos curadores, pero siempre ha habido las personas que acompañamos a los artistas, que trabajamos en los museos, ¿no? Solo ahora ya tiene un título, pero hemos existido siempre y seguramente podemos dejar de existir y el mundo del arte va a continuar y nos vamos a llamar de otra manera, pero ahorita somos curadores. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias Marina, Marielsa, Ana, Sofía, muchísimas gracias por la conversación y gracias a todas y a todos por estar y hay otra en media horita, o sea que no se vayan lejos.